El aún no de Dios. Confía en su tiempo perfecto. Bienvenidos a este mensaje especial, un espacio dedicado a quienes buscan inspiración y fortaleza espiritual. Hoy hablaremos de algo que muchos hemos experimentado, esos momentos en los que parece que Dios no responde nuestras oraciones. Puede ser frustrante y desalentador, pero quiero invitarte a verlo bajo una nueva luz. Cuando parece que Dios está en silencio, no es un no, sino un amoroso aún no. Suena simple, pero detrás de esas palabras se esconde una verdad profunda. El tiempo de Dios es perfecto, incluso si no lo entendemos en el momento. Este video es una invitación a reflexionar sobre ese aún no, a descubrir su propósito y a confiar plenamente en el plan divino. Dios, con su amor infinito y sabiduría perfecta, te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él ve el panorama completo, mientras que tú solo puedes ver una pequeña parte. Tus oraciones no le son ajenas, las escucha y las guarda en su corazón. Sin embargo, su respuesta no siempre viene cuando la esperamos, porque Él sabe exactamente cuándo estás listo para recibir lo que pides. Imagina que le pides a Dios algo que realmente deseas, pero tu corazón, tus circunstancias o tu fe no están completamente preparados para manejarlo. Darte lo que pides en el momento equivocado podría incluso convertirse en una carga en lugar de una bendición. Por eso, cuando Dios dice aún no, lo hace con el amor de un padre que quiere lo mejor para ti. Es fácil interpretar los silencios de Dios como rechazos, pero es importante comprender que su silencio tiene un propósito. Cuando los cielos parecen callados, Dios está muy activo, preparando tu camino, trabajando en tu vida y fortaleciéndote para los desafíos y bendiciones que están por venir. Este aún no es un castigo ni un retraso sin sentido. Es una pausa divina que quiere equiparte, prepararte y transformarte. Recuerda, Dios no se olvida de ti ni ignora tus oraciones. Simplemente está guardando lo mejor para el momento perfecto. Confiar en el tiempo de Dios requiere fe, y a veces esa fe será puesta a prueba. Vivimos en un mundo que nos enseña a anhelar resultados rápidos, pero con Dios, el proceso es tan importante como el destino. Cuando eliges confiar, estás diciendo: Dios, no entiendo, pero sé que tú tienes el control. Esta confianza te libera de la ansiedad y te permite descansar en su voluntad perfecta. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarte más a Él. La espera no es tiempo perdido. Al contrario, es un tiempo que Dios utiliza activamente para moldear tu carácter, construir tu fortaleza espiritual y prepararte para llevar lo que estás pidiendo con sabiduría y gratitud. En este proceso de transformación, Dios también puede abrir tus ojos a nuevas posibilidades, bendiciones que quizás no habías considerado, pero que están alineadas con su propósito para tu vida. Es como un alfarero trabajando con el barro. Cada pausa asegura que la pieza final sea hermosa y útil. Una verdad importante que a menudo olvidamos es que ya somos completos en la presencia de Dios. Nacimos con un propósito, diseñados para vivir en su abundancia. Aunque a veces sentimos que necesitamos algo externo para sentirnos plenos, la verdadera plenitud viene al reconocer que con Dios ya somos suficientes. El aún no de Dios no significa que seas menos. Al contrario, significa que eres digno de algo grande y que Él te está preparando para ello. La espera no sustituye quién eres, simplemente te equipa para experimentar su abundancia en su forma más pura. La Biblia está llena de ejemplos de personas que escucharon el aún no de Dios, aprendieron a confiar y finalmente recibieron su promesa en el momento perfecto. Abraham y Sara esperaron durante años por el hijo que Dios les prometió.
Aunque hubo momentos de duda, el cumplimiento de esa promesa llegó en el tiempo de Dios, no en el suyo. José, desde sus sueños como joven hasta llegar al palacio de Faraón, pasó por traiciones, prisión y años de espera. Pero Dios usó ese tiempo para moldearlo y colocarlo exactamente donde debía estar para salvar a su pueblo. Estos ejemplos nos enseñan que el aún no nunca es una pérdida, sino parte de un proceso divino que no podemos apresurar. Cuando tratamos de tomar el control y adelantarnos al plan de Dios, pueden surgir complicaciones. La impaciencia no solo puede llevarnos a decisiones precipitadas, sino que también puede impedirnos disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios nos tiene reservadas. Es un recordatorio de que esperar en Dios no es solo lo correcto, sino lo más beneficioso para nuestra vida. Él quiere darte más de lo que podrías imaginar, pero en el tiempo correcto. La espera no tiene que ser un tiempo de pasividad. Aquí hay algunas formas de mantenerte firme y fortalecerte espiritualmente mientras esperas. Oración. Habla con Dios, abre tu corazón y permite que Él te consuele. Escritura. Encuentra versículos que te recuerden su fidelidad. Compañerismo, comunidad. Rodéate de otros creyentes que puedan animarte y orar contigo. Gratitud. Enfócate en lo que Dios ya ha hecho por ti. Agradecer abre tus ojos a su presencia en el presente. La clave para mantener la esperanza durante el aún no es aprender a ver las pequeñas bendiciones a lo largo del camino. A veces, el milagro está en el proceso, no solo en el destino final. Cada día que esperamos es una oportunidad para crecer, para descubrir nuevas fuerzas y para acercarnos más a Dios. Nunca subestimes las pequeñas victorias que se alinean en tu camino mientras esperas su respuesta definitiva. Hay un dicho que afirma: Dios nunca llega tarde, pero tampoco temprano, siempre justo a tiempo. Confía en eso. Sus manos divinas están obrando en cada detalle, incluso los que no puedes ver. Cuando te entregue lo que has estado esperando, será más de lo que podrías haber imaginado, y llegará en el momento exacto en que mejor lo puedas recibir y disfrutar. Hoy te invito a elegir la esperanza, a ver el aún no como una señal de que Dios tiene algo increíble reservado para ti. No te rindas, no pierdas la fe. Dios es fiel y su tiempo nunca falla. Confía en Él, porque incluso en la espera, Él está contigo, trabajando para tu bien y preparándote para cosas mayores. El aún no es solo el comienzo de una historia de transformación, abundancia y amor divino incondicional. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y reflexión. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a suscribirte al canal Sabiduría de Dios para descubrir más contenido que inspire tu vida y fortalezca tu espíritu. Explora todos nuestros videos, cada uno diseñado para acercarte más al amor divino y a una vida plena. Comparte este video con el mundo, porque juntos podemos llevar luz, esperanza y verdad a más corazones. Déjanos tus comentarios con afirmaciones positivas como: confío en el plan perfecto de Dios. Mi vida está llena de amor y propósito. Dios guía mis pasos hacia la abundancia. Nos vemos en el próximo video.